Estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, y esta sería la parte 2 de la predicación de estos versículos. Y antes de continuar leyendo y recordando lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy, quiero decirles que hace algunos años hubo una película que en lo personal me impactó muchísimo. Como ustedes saben, las películas de superhéroes han ido en un auge en los últimos años muy grande. En especial, yo me emocioné mucho cuando un día yo estaba estudiando para un examen y mi hermano venía de su trabajo y me decía: Sergio, hoy se estrena Avengers, la número 1. Dice: ¿tienes algo que hacer? Sí, tengo que estudiar para el examen. Dice: yo no tengo nada que hacer, vamos a la premier. Y nos fuimos a Santa Fe a la premier. Ya no estudié para el examen, reprobé el examen, pero yo ese día pude decir, vi la película en su premier. También fue algo raro porque Alejandro y yo nos venimos caminando de Santa Fe acá a las 3 de la mañana, o sea, prácticamente ni a dormir. O sea, ni a dormir llegamos. Él tenía que irse a su trabajo para después ir a la escuela, yo solamente me tenía que ir a la escuela. Fue tremendo. Pero esa no es la película que yo les quería compartir. La película que prácticamente a mí me voló la cabeza fue la película de Avengers, la de la Guerra del Infinito. ¿Por qué me voló la cabeza? Bueno, iba yo con Alejandro y unos hermanos en Cristo que nos habían invitado a ver la película y por primera vez yo pude ver que el villano ganó. Si bien sabrán, Thanos ganó en esa película. No, fue tal mi impresión de que él haya ganado que prácticamente, para no causarle pena a mis hermanos, yo quería pararme y aplaudir en la pantalla, decir: ¡wow! Ganó el villano. Y no porque me gustara que ganara el villano, sino porque era algo que yo nunca había visto. Nunca había visto que el villano ganara. Nunca, nunca, nunca. Bueno, para ese entonces yo ya sabía que iba a haber una película número 2. Y yo dije, bueno, si en la película número 2 es de ley que ganen los buenos, que ganen los Vengadores, es de ley que ganen los Vengadores. Pero bueno, esa fue mi impresión de esa película, que ganara el villano. Yo ya sabía que iban a ganar los buenos en la segunda. Es más, cuando estaba compartiendo con otro hermano en Cristo que se llama Arturo, él me dice: Sergio, ¿por qué te pones tan feliz si en la segunda van a seguir ganando los buenos? Y dije: sí, pero déjame experimentar este momento, ¿no? En lo que yo vi algo diferente. ¿Qué creen, hermanos? Así como a lo mejor en la primera película de los Vengadores ganó el malo, por así decirlo, ganó Thanos, y en la segunda ganan los buenos, así algo similar va a pasar con nosotros. A pesar de que estemos viendo todo el panorama que se está destruyendo el mundo y va de mal en peor, tenemos la segunda parte más que garantizada. Los buenos ganan. Jesucristo ya ganó. Jesucristo triunfó. Y también es igual de impresionante. Y va a ser igual de magnífico. Quiero que tengan esto en mente. La victoria ya la tenemos los hijos de Dios. Nadie más, nadie menos. Solamente los genuinos hijos de Dios tenemos la victoria. Y si ahorita vemos que mal gana, bueno, espérense a la segunda parte, espérense a la venida de nuestro Señor. Ahí los buenos van a ganar, ahí nosotros vamos a ganar. Ahí la victoria plena se nos va a ser dada a todos nosotros. Y nos va a maravillar aún más de lo que yo quedé maravillados cuando Thanos ganó, créanme. Vamos a empezar ahora sí, esta es la manera de introducción. Por favor, entremos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4, y vamos a leerlo todo para poder entrar en contexto a nuestro tema. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Les digo rápidamente qué es lo que vamos a ver el día de hoy, igual que en la segunda sesión. La predicación se llama Probando los Espíritus, parte 2, y veremos cómo identificar el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Veremos cómo identificar el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo.
Esto lo vimos también la semana pasada. Les repito rápidamente el bosquejo. Punto número 1, probando a los espíritus, del verso 1 al verso 3. Punto número 2, victoria sobre el espíritu del anticristo, verso 4 y 5. Y punto número 3, el espíritu de verdad oye la verdad, verso 6. Esto ya les había dictado la semana pasada. Entonces, rápidamente vamos a ver del verso del 1 a 3 de manera recordatorio. Juan, vemos que en estos versículos del verso 1 al 3 de 1 de Juan capítulo 4, hace la advertencia a los cristianos de Asia Menor que deben de probar los espíritus, que se acercan a ellos con intenciones de tener aparente verdad. Esta ordenanza debe de ser muy tomada en cuenta debido a que los falsos profetas, los falsos maestros, los anticristos que se encuentran en el mundo, ellos buscan constantemente desviar a la humanidad de la palabra de Dios y aún si pueden desviar a los propios hijos de Dios del camino de salvación. Esta es la meta de los anticristos, la meta de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y aquí es donde la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo no puede ser más acertada, ya que él dice en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9, dice en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9 lo siguiente. Yo lo leo. Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9 dice lo siguiente. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito con maldición. Continúa Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Todas estas personas que traen un mensaje diferente encontrado a la palabra de Dios, lo enseñan y lo hacen pasar por verdad, dice Pablo tajantemente, sean tomados como malditos, sean tomados como anatema, no les hagan caso. No merecen que ustedes les presten atención. Y bien, como lo vimos en la sesión pasada, nacería la pregunta, si es tan importante identificar a los anticristos, a los falsos profetas, ¿cómo logramos identificar a este tipo de personas? ¿Cómo logramos identificar si un maestro posee el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo? ¿Cómo lo hacemos? Juan, en su carta, en estos 3 versículos, menciona tajantemente que uno puede identificar a los anticristos de los verdaderos profetas de Dios por medio de la doctrina de Cristo. Tajantemente. ¿Cómo? Bueno, es que esta es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo siempre estará en el centro del caminar cristiano y aún en medio de cualquier discusión. Por eso Juan dijo de manera tajante, de manera rápida, bueno, sé que muchos falsos maestros están llegando a Asia Menor, sé que muchos falsos maestros a lo mejor ya también les han predicado a ustedes, a lo mejor los han aceptado, ustedes aún no tienen discernimiento para poderlos identificar, les voy a dar la solución, la doctrina de Cristo. Y bueno, Juan dijo que por medio de la humanidad de Cristo una persona puede saber si esa persona es anticristo o un profeta de Dios. ¿Qué piensas de la humanidad de Cristo, maestro? Dice Juan que si estas personas dicen que Cristo no vino hecho carne, entonces que se ha tomado como anticristo, como un falso profeta. Y bien, no solamente hay que preguntarle eso de la doctrina de Cristo. Oye, tú que me vienes a enseñar la palabra de Dios, ¿cómo ves a Cristo? ¿Qué es Cristo para tu vida? ¿Qué tan glorioso para ti es Cristo? ¿Cristo 100% hombre y 100% Dios como la Escritura le enseña? ¿O Jesucristo para ti es un simple maestro luchador social como cualquier otra persona en el mundo? ¿Se dan cuenta? Donde coloquemos a Cristo es donde estará el corazón de ese falso profeta o de ese profeta de Dios. Bueno, Satanás por medio de su sistema demoníaco llamado el mundo, que ya también lo hemos analizado en esta carta, en la actualidad se encuentra trabajando por medio de sus falsos profetas, que repito, son anticristos, para que la humanidad se aleje del genuino conocimiento de Dios. Y así lograr que este mundo y aún las personas entre a niveles aún más críticos de perversión. Y esta destrucción social, hermanos, la vemos a diario en las guerras, en las enfermedades, en la aprobación de doctrinas de pensamiento que contradicen la palabra de nuestro Señor. Sin duda el mundo se aproxima cada vez más a la destrucción.
Pero quiero que ustedes tomen en cuenta que aún en medio de este panorama muy desfavorable, porque realmente se ve desfavorable, Juan afirma que los que tenemos el Espíritu de Dios, solamente estas personas, solamente las personas que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la victoria final, como el ejemplo que les puse al inicio de la predicación. Ahora sí, una vez recordando los versículos del 1 al 3, por favor, vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, y entrar de lleno al tema del día de hoy. 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, recuerden, ya les di el contexto, ahora esto les sigue. 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Me voy a detener en las primeras palabras. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y aquí vemos que Juan está tratando a su audiencia que entienda, está haciendo que su audiencia entienda que la verdadera familia de Dios permanece en su Señor. Mientras que los falsos profetas, al tener el espíritu del anticristo, son hijos del diablo, los que somos de Dios, dice Juan tajantemente, somos de Dios mismo. Él es nuestro Padre. Si tienes el Espíritu de Dios, Él es tu Padre. No hay ni la más mínima duda. Y por favor, hermanos, quiero que ustedes nunca permitan en sus conciencias, nunca permitan en sus mentes que esta doctrina de la adopción de Cristo deje de ser gloriosa para sus vidas. No lo permitan. Al contrario, luchen constantemente para que cada vez que ustedes se encuentren en la palabra de Dios, la doctrina de la adopción de los hijos de Dios, ustedes puedan seguirse maravillando con ellos, en decir, caramba, realmente soy hijo del Todopoderoso. Es un gran privilegio estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya iba a sonar como comercial, ¿verdad? Pero bueno, es un gran privilegio estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean lo que dice Juan, el mismo apóstol, unos años atrás. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 2 y 13. Dice Juan capítulo 1, verso 2 y 13. Recuerden, estamos en el Evangelio. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es nuestro derecho. Este es lo que el Señor nos ha dado a los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. La potestad de privilegio, la gloria de ser llamados hijos de Dios. Entrar en adopción con Él. Hermanos, nada, absolutamente nada en el universo puede quitarnos este privilegio, esta honra a lo que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la realidad de nuestra adopción no debe de ser opacada por el pensamiento de duda, ya que Dios en su palabra ha dicho lo siguiente. Quizás tú digas, bueno, yo dudo, a lo mejor que hoy pueda ser hijo de Dios. ¿Quién soy yo para este gran privilegio? Tienes toda la razón, tú no eres nadie, tú no eres nada. Pero como lo leímos en Juan, tú has sido llamado hijo de Dios no por tus obras, no por tu caridad, no por tu cara bonita, que la tienes, hermano, hermana, la tienen, no por su cara bonita, sino por voluntad de Dios. Por eso. Y la Escritura lo respalda. Así que tú no tienes que estar esperanzado en ti mismo para ver si estás en la familia de Dios. Voltea a ver a las promesas de Dios para decir, caramba, si tengo el Espíritu Santo, entonces estoy dentro de esta familia. Vayamos a unos versículos que garantizan este pensamiento de la adopción. 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Dice 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, dice lo siguiente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya ves? Tú has sido comprado por el Todopoderoso. Tu pertenencia en Dios está más que segura si crees en Él. Juan, vamos otra vez al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, verso 37 al 39. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37 al 39. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37 al 39 dice, vean qué tan asegurados estamos en sus manos de Dios. Dice Jesucristo, Juan 6, 37 al 39. Recuerden que estamos en el Evangelio. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no perderá yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es tu seguridad. Y aún, vamos a regresarnos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. Yo se lo leo. 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, estás asegurado en la casa de tu Señor, de tu Padre, porque has sido comprado por Él, porque Él mismo te mantiene y te acerca a Él, y porque Él te ama demasiado como para soltarte y alejarte de tu santa familia. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay por qué dudar, y hay por qué sentirnos dichosos por pertenecer a esto. Y quiero que ustedes noten que no solo los creyentes tenemos este lugar en el reino celestial, en las moradas de nuestro Padre tenemos un lugar. También dice Juan que a pesar de ser adoptados, se nos ha dado hoy en día ya una victoria. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 4, vamos a regresarnos allí, dice 1 de Juan capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente, hijitos, vosotros sois de Dios. Y continúa diciendo, y los habéis vencido. ¿A quiénes? Bueno, se está refiriendo a los falsos profetas, a los anticristos, es el contexto inmediato, a esos hemos vencido. Bueno, Satanás, hermanos, día a día se esfuerza en inundar el planeta con sus falsas enseñanzas. Lo vemos trabajando muy duro. ¿Por medio de qué? Bueno, por sus falsos profetas, llámense líderes religiosos, políticos, luchadores sociales con malas enseñanzas como el aborto, la homosexualidad, bueno, etcétera. Mil hombres que son anticristos. La realidad de todo esto es que los que tenemos el Espíritu de Dios ya hemos vencido a todos estos anticristos. Ya los hemos vencido. Por más que ataquen los numerosos ejércitos del infierno en contra de la iglesia de Dios, nunca podrá ser destruida. Nunca nos van a destruir. Quizá un ataque de estos anticristos, falsos profetas, falsos emisarios, quizá un ataque debilite a un grupo de creyentes. Sí, es muy probable. Quizá otro ataque le cause duda a otro grupo de creyentes. Bueno, quizá, si no están muy bien cimentados en la palabra de Dios, bueno, quizá cause dudas a un grupo de creyentes. Quizá otro ataque más directo de Satanás a un grupo de creyentes de un lugar específico, sea tanto el ataque, tanto el hostigamiento que le quite la vida a ese grupo de creyentes. También es una realidad. Satanás, con el permiso de Dios, puede quitar vida de las personas, de los hijos de Dios. Es una realidad. Pero aún en medio de todas estas adversidades, hermanos, aunque los hijos de Dios veamos cómo poco a poco Satanás y todo su ejército va tomando terreno alrededor de nuestras vidas, nuestro Señor ya nos ha dado la victoria a todos nosotros. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo Jesús. Ahí es donde el verdadero cristiano obtuvo la victoria, en la cruz de Cristo. Vean lo que dice 1 de Corintios, capítulo 15, versos 57 al 58. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 57 al 58 dice, lo repito una vez más para leerlo.
Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58, dice lo siguiente. Vean, escuchen lo que dijo Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creyendo la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se dan cuenta? Solamente por medio de Cristo Jesús se nos ha dado la victoria en la cual nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar seguros. ¿Cómo sabes que tú eres un hijo de Dios? Yo te diré, ¿quieres a Cristo sobre todas las cosas? ¿Anhelas hacer la voluntad de Dios? ¿Anhelas dejar tu pecado para seguir la santidad? Ese pecado que a ti tanto te gustaba en tu antigua vida, ya lo odias porque quieres buscar a Cristo. Entonces eres de Dios. Si tú te dices que eres de Cristo, pero no dejas tu pecado, si tú te dices que eres de Cristo, pero sigues blasfemando en contra de Dios sin acoplarte a lo que dice la palabra de Dios, entonces no te engañes, no eres de Dios. Si tú buscas el pecado y no la santificación de tu alma, que es apartarte del pecado, entonces no eres de Dios. Entonces esta victoria no es para ti, simplemente no es para ti. Te estoy leyendo que los hijos de Dios tendrán victoria, pero tú no la tienes. No es tuya. Ojalá con estas palabras se te antoje, pero no tanto la victoria, sino Cristo quien da la victoria. Porque si no, no tiene caso. ¿Qué caso tiene ir al cielo si no anhelas a Cristo? Todos quieren ir al cielo, claro, todos quieren ir al cielo, nadie quiere sufrir en el infierno. Si tú vas y le dices a una persona, oye, ¿quieres ir al infierno? Bueno, ha de ser muy masoquista o ha de pensar que el infierno es como lo pintaba Derbez en sus parodias. Pero si tú vas al cielo es porque quieres estar con Cristo, porque Él va a estar allí. Si no quieres estar con Cristo, bueno, más te vale mejor ir al infierno, porque ahí no va a estar Cristo. Quizás, hermanos, aún con esto, con los versículos que hemos leído en la victoria, con los versículos que hemos leído de la adopción, aún quizás una persona en su corazón piense, yo he visto en personas el poder de Satanás. Yo veo cómo ha destruido familias. Yo he visto una vez más cómo ha esparcido guerras y esparcido terribles filosofías que le han hecho daño a sociedades enteras. Yo que confío en Cristo y confío que Él pagó mi salvación, ¿qué certeza tengo de no ser completamente derrotado por Satanás? Hay duda, no sé si pueda confiar en esta victoria. Bueno, hermano, déjame decirte, ay, pobre de mi hermano, pobre de mi hermana que piensa así. Hermanos, hermana, si tú tienes duda en tu corazón, si tienes duda de la victoria que el Cristo ya te ha dado, no hay razón de nuestro Señor para dudar en Él. No hay ninguna razón. La razón por la cual muchos cristianos genuinos viven con miedo, yo se las voy a dar. Muchos cristianos viven con miedo y con ataque de ansiedad porque simplemente no se han esforzado en conocer a su Señor en la Biblia y en oración. Por eso tienen estos ataques, por eso tienen estos miedos, por eso no saben qué hacer. Diría una tía, se enconejan. Eso también dice mi hermana. Cuando ven un problema se enconejan, se paralizan, no saben qué hacer. Porque no conocen al Dios de las Escrituras. Porque no han visto sus maravillas en su santo libro. Es más, dice Jesucristo, si tan solo, dijo Jesús, si tan solo ustedes tuvieran la fe como una del tamaño de la semilla de mostaza, tan chiquita, una fe tan chiquita, si tan solo lo tuvieran, podrían mover montañas. Su corazón estaría seguro. Ustedes no tendrían miedo. Pero como siempre les he dicho, si ustedes no confían en la palabra de Dios, entonces, ¿quién podrá ayudarlos? Si ustedes no se aferran a Cristo, ¿quién les va a dar fuerza? Vean lo que continúa diciendo Juan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Y una vez más, que la palabra de Dios sea su consuelo y que les dé fuerza, si no yo. 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Continúa diciendo en el verso 4. Vean.
Tú no te aferres a tus fuerzas, aférrate al que dijo estas palabras. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice, porque mayor es el que está en vosotros, en nosotros, en ustedes, que el que está en el mundo, hermanos. Ahí tienes que aferrarte. Mayor es Él que cualquier otra cosa que pueda atormentarnos. Siempre, 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 siempre. Bueno, Juan está seguro que los creyentes tenemos la victoria sobre los anticristos y sobre todo el ejército de Satanás, porque el que está en nosotros, Dios, es simplemente, infinitamente más poderoso que nuestros enemigos. Así, nada más. Ningún cristiano debe de descansar en lo que ve en sus ojos. Si tú descansas en lo que ves en tus ojos, haces mal. Todo hijo de Dios, si realmente quiere tener plena confianza en su alma, sin importar cuál ataque pueda mandar el enemigo para su vida, primero debe de aprender ¿en qué? En descansar en Dios por medio de su palabra. Siempre, siempre, siempre. Y quiero que vayamos a unos versículos que he seleccionado en los cuales ustedes pueden descansar. Vean, Salmo 89, 8. Vamos al Salmo 89, 8. Y espero que estos versículos que seleccioné les puedan dar un poco de ánimo. Si no, bueno, está toda la Biblia, agarren lo que gusten. Pero yo escogí estos. Salmo 89, 8. Dice Salmo 89, 8. Salmo 89, 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Poderoso eres. Vean, vayamos unos salmos atrás, Salmo 59. Vamos a leer Salmo 59, verso 8 al 10 y los versos 16 y 17. Salmo 59, verso 8 y 10. 8 al 10, perdón. Salmo 59, verso 8 al 10 y los versículos 16 y 17. Dice Salmo 59, verso 8 al 10. Dice, escuchen, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, dice el salmista. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Dios hará que vea mis enemigos, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo, dice el salmista. Y yo le leo el último, Marcos capítulo 10, verso 27. Marcos capítulo 10, verso 27 dice, para que la anoten, lo repito, Marcos capítulo 10, verso 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué? Para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas, tu salvación, tus dificultades, las acechanzas de Satanás, todo le es posible para Dios porque Él es todopoderoso y Él protege y Él guía y Él sustenta. Fidelidad le rodea al Señor. Y Él ha dicho que como sus hijos jamás nos dejará. Por eso la batalla en contra de Satanás, sus ejércitos, sus anticristos, la tenemos ganada y garantizada por la palabra de Dios. Y si les digo, ustedes no encuentran consuelo en estos versículos, por favor, lean sus Biblias, que ahí podrán encontrar consuelo eterno. Ante cualquier ataque, recuerda, poderoso es Dios quien está con su iglesia. Y escucha, está única y exclusivamente con su iglesia, los escogidos, los que han creído en Él, los que tienen su espíritu.
los que aman a Cristo sobre todas las cosas, los que buscan santificarse para agradarle a Él. Ya que aunque Satanás pueda tocar a cualquiera de sus hijos de Dios, claro, pero recuerden esto, Satanás aún le tiene que pedir permiso a Dios para poder tocar cualquiera de sus vidas. Y leía algo de Spurgeon en la mañana, una nota de él que decía: ¿quién de nosotros le dirá a Dios que aleje las pruebas de nuestras vidas cuando esas pruebas sirven para fortalecer nuestra fe? ¿Se dan cuenta? Entonces, en algún sentido también está bien que Satanás nos pruebe. Está bien que Satanás nos ataque, porque aún esos ataques, esas pruebas servirán para fortalecer nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. De hecho, hermanos, regresando al tema de la victoria, de hecho, parte del mensaje del Evangelio es dar a conocer a las personas que gracias a Jesús y su sacrificio en la cruz, el hombre puede acceder a la victoria total sobre Satanás. Y claro, sobre cualquiera de sus ejércitos. Pero, si se dan cuenta, al dar el mensaje de salvación a las personas, la gran mayoría, ¿qué creen que hacen? Lo rechazan, aún sabiendo de los beneficios de la victoria, aún sabiendo de los beneficios que tendremos al estar con Cristo Jesús. Las personas rechazan el evangelio de vida y el evangelio de la victoria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se han preguntado? ¿Por qué las personas voluntariamente, a pesar de que en Cristo van a tener vida eterna, salvación, victoria, sustento, amparo, adopción, una vida eterna, un lugar donde llegar después de morir, ¿por qué las personas voluntariamente siguen rechazando a Cristo? ¿Por qué voluntariamente no quieren aferrarse a Él? Juan nos da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Juan nos sigue dando la respuesta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Ahí Juan nos da la respuesta. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí obviamente se está refiriendo a los anticristos, ¿no? A los falsos profetas. Pero así también están todas las personas que no creen en Cristo. Ellos son del mundo, por eso rechazan el mensaje, porque dice Juan, ellos son del mundo. Dice Jesús que los que oyen su voz, o sea, el mensaje del evangelio predicado por hombres santos, cuando una persona predica el evangelio, cuando tú predicas el evangelio, es como si Cristo estuviera hablando por medio de ti. Por eso, cuando oyen su voz, dice Jesús, los que oyen su voz, el evangelio, y le siguen, estas personas son ovejas de Dios. Pero cuando el evangelio de Cristo le es predicado a una persona, a las multitudes, y éstas oyen la voz de Cristo por medio del evangelio, pero no le siguen, entonces esas personas simplemente no son de Dios, no son ovejas de Él. Hay que admitirlo, hermanos, la gran mayoría de las personas no siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente no son de Jesús, no son de Él, sino son de ¿quién? Del diablo. Dile a una persona, siga a Cristo. Ah, qué bien, yo quiero seguir a Cristo, pero tienes que dejar tu pecado. Ese pecado que Dios odia. ¿Sabes qué? Ya no creo que se me antoje tanto seguir a Cristo. Y se da la vuelta. ¿Por qué? Porque es un hijo del diablo, así lo dice Juan. Él es un hijo del diablo. Y quiero que ustedes entiendan algo. Cuando ustedes ven hijos del diablo en las calles, no crean que los vamos a ver con cuernos, ojos rojos y dientes afilados como en las caricaturas. No los vamos a ver así, no los vamos a ver así. Pero si tú notas con atención, si puedes ver con atención, notarás algo. Que tienen la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo puedo verla? ¿Cómo puedo ver la marca de la bestia en las personas? Dice la palabra de Dios, por su fruto los conocerás. Ellos hacen lo que su padre el diablo hace. ¿Qué hace el Satanás? ¿Qué es lo que incita a hacer a las personas? Pecar, llevar una vida llena del pecado. De hecho, hay comentaristas, no estoy afirmando nada, simplemente estoy compartiendo lo que he leído de algunos comentaristas sobre la marca de la bestia.
Dicen los comentaristas que la marca de la bestia es las acciones de los hombres, los pensamientos de maldad, mano, el sello en la mano, acciones de maldad. No estoy diciendo, quizás si pongan una marca genuina en la frente y en la mano, muy probablemente sí, pero lo que estoy diciendo es que algunos comentaristas mencionan que el pecado que está en las mentes y en el corazón de los hombres y en sus acciones se verá manifestado, y así nosotros podemos identificar a los hijos del diablo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, para que ustedes vean cómo se comportan los hijos de Satanás. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Yo lo leo. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, dice Pablo. Ni los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, que engañan a sus parejas, casadas, por supuesto, a sus esposos, esposas, ni los adúlteros, ni los afeminados, tendencias homosexuales, ni los que se echan con varones, repite, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo leo el siguiente versículo, Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Tú pon cualquier pecado. Eso hacen los hijos del diablo. No es que caigan en pecado, es que a ellos les encanta vivir en el pecado. Saben que está mal engañar a su esposo o esposa. ¿Y qué creen que hacen? Van y engañan al esposo o la esposa. ¿Saben que están mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué hacen? Van y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Saben que está mal robar? Van y roban. ¿Saben que está mal mentir? Mal y mienten. ¿Saben que está mal hacer cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios? Bueno, ellos viven en eso. ¿Por qué engañaste a tu esposo? ¿Por qué engañaste a tu esposa? Es que ella ya no me ama y yo amo a él. Sí, sí, brother, sí, hermana, sí, lo que quieran. Lucha por ese amor, lucha por ese sueño. Si ya no te quiere, si no te valora, claro que tienes la capacidad de dejarlo, dejarla. Son tonterías del diablo. Esas son mentalidad del diablo. ¿Sabes por qué la gente del mundo piensa así? Porque el Satanás quiere que pienses así. Porque Dios claramente ha dicho, eso está mal, todo pecado está mal. Y Satanás dice, como le dijo a Eva en el huerto del Edén, ¿ese fruto no se ve rojo? ¿No se te antoja? ¿No está rico? No te preocupes por lo que diga Dios, tú ve y tómalo. ¡Pah! Muerte a la humanidad. Pecado a la humanidad. ¿Se dan cuenta? Satanás siempre te va a decir sí a todo. Y si Dios te dice no, es porque te ama y tiene barreras. ¿Para qué? Para guardar tu alma. Obviamente, los hijos del mundo toman pecado como si fueran agua. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú te haces llamar hijo de Dios, abandona el pecado. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Es mejor dejar eso que te gusta, que te da placer momentáneamente aquí. Porque todo pecado gusta, claro. A que pases una eternidad en el infierno, no arrepintiéndote, no creo que te arrepientas en el infierno, pero sí sufriendo eternamente. ¿Por qué no te vas a arrepentir en el infierno? Porque vas a odiar tanto a Dios por haberte condenado por tu pecado, que vas a blasfemar día y noche contra Él. Por eso. Solamente se nos permite arrepentirnos aquí en la tierra. Regresando al texto, hermanos, dice primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Dice primera de Juan, capítulo 4, verso 5, regresando a nuestro texto principal. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5, dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿no? Por eso hablan del mundo. Como son del mundo, por eso estas personas hablan del mundo.
Jesús dijo muy atinadamente, como todas sus palabras, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 6:45. Como los falsos profetas y aun los hijos de ira desconocen la gloria de Dios y la voluntad de nuestro Señor, ellos no pueden hablar de otra cosa que no sea pecado. Y ese hablar solo refleja lo que abrigan en su corazón y en sus mentes. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes han escuchado conversaciones llenas de pecado? Yo sí. Desgraciadamente, no toda mi vida fui cristiano, y aun cuando fui cristiano, compañeros del trabajo, conocidos, siguen hablando en pecado. Por ejemplo, no me dejarán mentir, todos conocemos a una persona que desgraciadamente siempre habla de sexo, siempre habla de drogas, siempre habla de dinero, siempre habla de fútbol, siempre habla de política, siempre habla de chismes, películas, Netflix, o quizá conocemos una persona que ama de manera idólatra a su cónyuge, que siempre habla de ella. Idolatra a su familia, siempre habla de su familia, de sus nietos, de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Conversaciones que no adoran a Dios. Conversaciones que no adoran a Dios, que nunca pronuncian a Cristo. Estas personas, como son del mundo y desconocen a nuestro Señor, no pueden hablar de otra cosa más que pecado, más que las cosas que les ofrecen de este mundo. Por eso los profetas, falsos profetas, hablan del último de la moda que el mundo ofrece. Siempre hablando del pecado. Y lo peor es que dice las Escrituras, 1 de Juan capítulo 4, verso 5, y el mundo los oye. A pesar de que estas personas siguen hablando mentiras, el mundo está dispuesto a escuchar estas mentiras y a creer estas mentiras. Por desgracia, el mundo solamente escucha al mundo. Mientras que aborrecen el mensaje de salvación, ellos aman las pláticas llenas de pecado. El mundo se conforma con predicadores que exaltan a los hombres, se exaltan a sí mismos, diciéndoles luchen por sus sueños, luchen por sus ideales, Dios quiere bendecirse, a pesar de que saben que al final del día les van a robar su dinero. Pero eso es lo que quieren escuchar el mundo. Quieren escuchar lo que sus corazones quieren alcanzar. Malos pecadores. Y esto no es algo que tengamos que extrañarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque las ovejas se juntan entre ovejas y escuchan la voluntad de las ovejas, mientras que los cabritos se juntan entre cabritos y escuchan a su pastor, que es el diablo, sin más ni menos. Mientras que el mundo solo oye a los falsos profetas y las enseñanzas de Satanás, Juan también asegura que los hijos de Dios, es decir, una vez más, los que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, los que hacemos la voluntad de Dios, los que amamos a los hermanos, los que venimos a la iglesia porque amamos la voluntad de Cristo, lo que queremos hacer su voluntad, lo que buscamos su voluntad de Dios en la palabra, nosotros somos hijos de Dios y tenemos nuestra seguridad en Él. Y escuchamos lo que Él nos da. Vamos a nuestro último versículo ya para terminar. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 6. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 6. Ya sería nuestro último versículo, ya para terminar, me voy a apurar. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice la primera parte. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Mientras los falsos profetas solo hablan del pecado de sus corazones, el verdadero profeta de Dios solamente puede hablar de una sola cosa, la doctrina de los apóstoles, o sea, lo encontrado en las Escrituras. Un genuino maestro, un maestro de Dios, un genuino maestro de Dios, ya que Dios lo puso, ya que Dios le salvó, ya que Dios lo colocó en ese ministerio, solamente puede hablar a las personas de la salvación que Cristo ofrece y de cómo vivir a la luz de esa salvación. Esa es una gran diferencia. Y es verdad que los genuinos predicadores son tan humanos como cualquiera de nosotros, claro está. Puede haber que en sus conversaciones, repito unas cosas que dije anteriormente,
Puede ser que en sus conversaciones con estos verdaderos maestros hablen de su familia. No está mal hablar de la familia. Hablen de pasatiempos. ¿Está mal hablar de pasatiempos? Claro que no. Es más, no está mal que hablen de Netflix, de sus películas que ven. No está mal. Pero ustedes notarán de las conversaciones, a ver, si los falsos maestros hablan de sus familiares, de Netflix, de sus pasatiempos, los falsos maestros, y los genuinos maestros también hablan de los mismos, ¿cuál es la diferencia? Yo se los diré, que los falsos maestros nunca van a salir de esos temas. Idolatrarán estos temas, pero los genuinos maestros, sí, estos son mis pasatiempos, estas son las personas que amo, pero amo más a Cristo. Y no he venido para hablarte de mí, he venido para hablarte de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿La diferencia? Bueno, ¿y qué hay de las ovejas? Ya hablé de los maestros, ¿qué hay de las ovejas? Si los congregantes son genuinas ovejas del Todopoderoso, entonces también escucharán y enseñarán y vivirán las enseñanzas apostólicas encontradas en las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Escucharán, enseñarán y vivirán el mensaje. No hay más. Todo verdadero creyente no puede hacer más que vivir sumergido en la palabra de Dios. No puede, no puede. ¿Qué guía tu vida? ¿Lo que aprendiste con experiencia o viendo una narcoserie? ¿O lo que encuentras en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que guía tu vida? Si lo que guía tu vida son tus experiencias y lo que viste en una narcoserie, bueno, entonces no eres de Cristo. Y cuidado, porque vas al infierno. Pero si tú dices genuinamente, lo que guía mi vida es la palabra de Dios, y lucho, me esfuerzo para que todo mi ser esté dominada por la palabra de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Les voy a dar unos versículos para que vean el gozo de ser dominados por la palabra y cómo gente en las Escrituras se gozaba por este anhelo constante de buscar la palabra de Dios. Solamente lo voy a repetir 2 veces para que lo apunten. Yo lo leo si gustan. Dice Salmo 119, versos 17 y 20. Salmo 119, versos 17 al 20. Noten cómo buscaban desesperadamente la palabra de Dios. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Ven? Un genuino hijo de Dios. Alguien que anhela constantemente la palabra de Dios. Salmo 119, verso 81. Mismo Salmo 119, pero ahora el verso 81. Se desfallece mi alma por tu salvación, mas espero ¿en qué? En tu palabra, dice el salmista. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bendición del Señor. ¿Cuál es esta leche? La palabra de Dios. Y esto es lo que gustan los hijos de Dios. ¿Tú eres de Dios? Buscas la palabra de Dios. ¿Tú no eres de Dios? Ni te esfuerzas en buscar la palabra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lee? Más nunca voy a leer. Bueno, nunca leas, no eres hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Comienza leyendo la palabra de tu Señor para que le vayas conociendo. Mientras que los hijos de ira, dice Juan, el que no es de Dios, dice, no nos oye, no busca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Si no miento, dice, el que no tranza no avanza. ¿Cómo voy a dejar de mentir? ¿Cómo voy a dejar de robar? Bueno, claro que no vas a poder hacer eso porque no eres de Dios. Si fueras de Dios, lucharías contra ese pecado. Lucha contra ese pecado, vive para tu Señor. Y termina el versículo ya para concluir. Dice, como Pablo ha estado terminando últimamente, reafirmando la idea,
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo? ¿Vives en la palabra de Dios? Eres de Dios. ¿No vives en la palabra de Dios? Eres del espíritu de Dios. No eres del espíritu de Dios. De manera conclusiva, hermanos, recuerden, la victoria lo tenemos todos los hijos de nuestro Señor. Pero no creas que tú tengas la victoria por simplemente venir a la iglesia. No, no. No creas que tú tienes la victoria por simplemente leer la Biblia. No, no. Tú tienes la victoria porque has decidido seguir a Cristo. Y has confesado que Cristo es tu Señor. Y te has sometido voluntariamente a hacer cada uno de sus mandamientos encontrados en la Biblia. La victoria es tuya si eres un genuino hijo de Dios. Pero si tu complacencia no está en Cristo, si tú no buscas santificarte, si tú no buscas hacer la voluntad en este libro, la victoria no es tuya y nunca la será. Y comprueba lo que dice aquí, que como no escuchas la palabra de Dios, no eres de nuestro Señor. Solamente te espera perdición eterna y un castigo eterno. Pero si eres de Cristo, alégrate, porque has triunfado sobre el mundo y sobre los anticristos, y el Señor te dará tu recompensa al final.